días, Carolina, muchas gracias. Efectivamente, como ustedes saben, ya vieron en las diferentes notas informativas, un nuevo escándalo de corrupción ha tocado el Congreso de la República y pues se ve involucrado el expresidente y actual diputado por ese organismo, Pedro Muadi. Además de la indignación, yo creo que es sumamente necesario seguir pensando en las propuestas de solución a esta gran problemática. Para ello hemos invitado esta mañana a Rodrigo Arenas, él es presidente del Movimiento Cívico Nacional, y a Cecil de León, quien es analista en temas legislativos y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. A ambos, bienvenidos. Y vamos a conversar justamente de eso. Las propuestas de solución. A veces pensamos que el monstruo de la corrupción es tan grande que con únicamente tocar una legislación no le vamos a hacer ni cosquillas. ¿Por dónde empezamos a atacar esta problemática? ¿Quién de los dos quisiera empezar? Gracias, buenos días. Yo creo que uno de los temas es el bendito listado nacional, ¿verdad? Porque nosotros ahí en Cuchumbo elegimos, al elegir al presidente, el presidente se jala a sus más allegados y sin conocerlos siquiera, pues los metemos, ahí sí que votando por el presidente, los metemos al poder. Entonces, una de las cosas es elegir, votar por quien quiere uno que llegue a representarlo, ¿verdad? Una elección directa, uninominal, de tal manera que pues cada uno de los candidatos se puede someter a la voluntad popular real, ¿verdad? Y no llevar así, como decía en Cuchumbo. En tropel. Sí, eso podría ser uno de los temas. Es decir, un cambio, obviamente una reforma profunda a la ley de partidos políticos, electoral y de partidos políticos, pero digamos que hay que considerar que no es un problema ni de hoy, ni de este legislativo, ni de los tres poderes del Estado, sino que es una cultura, ¿verdad? Ya es parte de nuestro pensar, de nuestro actuar, y obviamente el Congreso refleja lo que somos. No todos los 158 diputados son mafiosos o bizneros, etcétera, pero obviamente se refleja lo que somos. Y entonces, además de la lucha focal con estas y otras medidas, pues hay que entender que necesitamos una nueva cultura política, una nueva forma de hacer política. Lo que pasa acá es que efectivamente como que se suman dos sentimientos. Por un lado, ya el desagrado, la indignación ciudadana, pero también la desesperanza de que se diga no es posible suspender las elecciones, difícilmente vamos a tener un proceso electoral regulado bajo nuevas reglas. ¿Qué hacemos entonces? Mira, yo creo que el problema, yo estoy de acuerdo con Cecil, el problema del listado nacional es uno de los problemas y la solución creo que es bastante integral. Ahora, también creo que la solución tiene pies y cabeza y arranca con la participación ciudadana. Arranca con la participación ciudadana, ¿por qué razón? Por dos razones. Primero, porque vivimos en una sociedad en donde la gran mayoría de guatemaltecos no sabe ni qué diputado lo representa. Esto se debe a dos cosas. Uno, definitivamente a que votamos por listados, tanto distritales como nacional, y no por personas, pero también se debe a la apatía del ciudadano, a que no realmente no investigamos por quién estamos votando. Entonces yo creo que sí tenemos un porcentaje nosotros como ciudadanos de culpa muy importante de que nosotros mismos hemos permitido que entren los peores al Congreso y no entren los mejores. Agrégale a eso de que los mejores guatemaltecos no quieren participar. Y eso es muy curioso, porque cuando alguien nuevo, una persona honesta, se lanza a la política, es decir, queremos caras nuevas y gente honesta. Cuando alguien honesto se lanza a la política, la crítica es, automáticamente. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Entonces... Automáticamente. Entonces, cabalmente, eso es lo que nosotros vemos de que la actitud ciudadana del guatemalteco tiene que cambiar, que es lo que ha cambiado en estos últimos 2 meses. Ahora, veamos qué pasa el 6 de septiembre. Yo estoy de acuerdo contigo de que hay una frustración, de que tenemos que votar con las reglas en las que estamos, pero nos tomó muchos años reaccionar. O sea, nosotros venimos explicando este tema como movimiento desde hace 4 o 5 años, el tema de las plazas fantasmas, el tema de la corrupción del Congreso. Nosotros presentamos una denuncia en el 2011 en la presidencia de Roberto Alejos, de cómo los diputados, sobre todo los distritales, se robaban alrededor del 60% del IVA PAS y del listado geográfico de obras, alrededor de 6.000, 7.000 millones de quetzales, y no pasó nada. O sea, vivimos en una sociedad, nos robaron 82 millones y no pasó nada. No pasó nada. Entonces vivimos en una sociedad
que de alguna manera como sociedad sí nos merecemos un poco... Ha sido muy tolerante, ha estado un gran muy letargo y apática, hoy pagamos. más que tolerante, apática. Irresponsable. Hoy estamos pagando esas consecuencias. Yo creo que Ahora, hemos sido muy responsables como sociedad. el caso de ayer ha puesto en el radar otra serie de legislaciones que vale la pena revisar. Por ejemplo, cuando se le dice al presidente del Congreso que dé a conocer cuántas personas trabajan, cuáles son sus salarios, y él pone la excusa de que cómo los va a exponer de esa manera, se le olvida el carácter público de sus funciones. Él Tenemos ha contratado... una ley de acceso a la información que no funciona. Fíjense, Ni la PDH la tienen en línea. muchos cobran impuestos, muchos de los trabajadores que están ahí tienen que pagar un impuesto mensual por la plaza que tienen, o se les cobra por el contrato, por obtener el contrato. En el tiempo del FRG era el diezmo. Era el Hasta había famoso una. diezmo, En el tiempo sí. de la UNE subió al 20%. Ahora dicen que hasta el 50% Hay de cobra. todo, gente que está en planilla y nunca llega, como estos guardias de seguridad, estaban en planilla pero estaban trabajando para otro lado, y que él venga y dé esa respuesta. Es decir... Yo creo que es parte de la clase política que tenemos. O sea, según el periódico salió en la mañana, Luis Rabé ha contratado, creo que son a 1.500 personas en lo que va del año. Aristides Crespo, no, miento, 1.200 Luis Rabé, y creo que Aristides Crespo contrató a 1.500 personas. Entonces, el tema de los 15 plazas fantasma no es ni siquiera la punta del iceberg, o sea, es la señal. Sí. Entendamos que esta es una práctica sumamente común, entendamos de que hay diputados distritales que viven de las plazas fantasmas. Nosotros hemos estado con el movimiento en reuniones en el interior y les preguntamos a qué se dedican los diputados, o sea, que nos digan ellos cuál es la función del diputado. Y la gente nos dice conseguirnos trabajo. Esa es la respuesta de la gente. El trofeo para los equipos de ¿verdad? Fútbol y cosas. Pero estos son los adornos. Pero tema. Realmente es el trabajo que consiguen con plazas fantasmas y con extorsiones en ministerios. Ese es otro tema, digamos, desde el inicio, cuando el Congreso eligió al vicepresidente actual, lo primero que dijo el vicepresidente Maldonado fue: yo no puedo mostrar mi declaración de probidad. Y ese es un mal ejemplo. El peor ejemplo que puso él, y fue su primera declaración como vicepresidente, fue esa. Y eso es lo que nos dicen los valores, los intereses de la clase política. Valdetti también. El presidente mismo. El presidente puso el mismo pretexto que el presidente del Congreso al decir que las extorsiones, que los mareros, etcétera, y eso sabemos que es mentira. Pero yo creo que la declaración de probidad es fundamental y nadie la quiere soltar. Dicen que la ponen en la Contraloría y que por ley está protegida. Pero eso es acceso. Exijámosla. Exijámosla con el voto. Correcto. Pero también cuando el funcionario público llena esta declaración de probidad, cuando va a asumir esa posición, alguien tendría que verificar que la información que está ahí es correcta. Eso nadie lo hace. Yo puedo tener unos honorarios de 50,000 al mes, por ejemplo, adicionales a esa función pública que yo voy a asumir, y tener una casa valorada en 50 millones y colocar ahí que gano 5,000 quetzales al mes y que tengo una propiedad de 10,000 quetzales. Y nadie va a verificar esa información. Otro tema que nadie ha mencionado, pero que en otros países ha sido un gran debate, es, digamos, el conflicto de intereses entre que, si nos damos cuenta, de los 158, ¿cuántos diputados son empresarios? Y no es estar en contra del empresario, pero no podés mezclar ser empresario y ser político, porque entonces es lo que estamos viendo. El político va a beneficiar su empresa, sus ingresos de alguna manera. Entonces, en la nueva reforma, en la reforma que se está discutiendo de la ley de partidos políticos, también debería haber una prohibición, porque recordemos lo que dijo Mujica: un político es para servir, no para servirse. Un empresario es para ganar dinero, ¿verdad? Y aquí se han mezclado estas dos cuestiones. Ahora sí es de reconocer que la ley electoral definitivamente no compone todo. Entonces ya hablamos de la ley de acceso a la información y la ley de probidad. Hay dos instituciones que realmente resuelven el 70-80% de este problema. Y hoy lo estamos viendo. Y es la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. O sea, si como ciudadanos logramos... Y digo ciudadanos porque no hay mejor presión que la presión ciudadana. Si como ciudadanos logramos que la Fiscalía contra la Corrupción, que el Ministerio Público funcione, nosotros hemos denunciado en este mismo canal, la Fiscalía contra la Corrupción del ministerio anterior, del dirigido por Claudia Paz y Paz, le dedicaba
7 millones de quetzales al presupuesto, menos del 0.5% de su presupuesto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Durante 3 años nos demostró la fiscal general, la ex fiscal general, de que para ella la corrupción no era un tema de agenda. Entonces, como ciudadanos nos lo tragamos, lo aceptamos, nosotros lo hicimos público durante 3 años seguidos y no pasó absolutamente nada. No solo no pasó absolutamente nada, sino que hubieron algunos medios de comunicación que la aplaudieron y la volvieron la mujer del año. Entonces, realmente, si no entendemos que la corrupción es nuestro enemigo número 1, que si se roban 1.000 millones de la línea, que si se roban 15 plazas fantasmas, por favor, deben de haber por lo menos 1.500 plazas fantasmas en el Congreso de la República. O sea, que esos 630.000, multipliquémoslo como por 100. Este nada más es la puerta de entrada. Por ministerios. Y de ahí por ministerios. O sea, estamos hablando de billones de quetzales por eso que se van reformar en la el ley tema de plazas. De servicios. Entonces entendamos que el Ministerio Público, yo tenía ayer una discusión muy amena en Twitter, que yo le decía, es que me decía todos los delitos, sí, pero hay que priorizar. Y los delitos que hoy nos tienen de rodillas es la corrupción. Entonces, resolvamos el problema de la corrupción, no del todo, porque yo sé que no vamos a limpiar y el monstruo de la corrupción es grande, pero el monstruo de la corrupción es grande, pero el liderazgo es pequeño. Son pocos los que realmente se enriquecen. Y esas dos instituciones, la Contraloría y el Ministerio Público, tienen el poder de pegarles golpes realmente importantes. Con las herramientas necesarias, que es lo que estamos hablando ahora. Vamos a tiene darle que tener nada más presupuesto. La palabra ahora a nuestros televidentes y Mario nos va a leer los comentarios que están circulando en redes sociales y luego volvemos con ustedes para que comenten al respecto. Vamos, Mario. Así es, Carmen, bastante participación vía Twitter y Facebook. Le hemos planteado la pregunta si cree usted que hay más diputados con plazas fantasmas en casos muy parecidos al develado ayer por la CICIG contra el diputado Pedro Muadi. En Facebook, por ejemplo, tenemos bastante participación. Douglas López nos dice, definitivamente, por supuesto, que sí hay más casos. También Johannes Paulo Soballe, hay muchos más, las plazas que les cobran porcentaje y las que son otorgadas a cambio de favores sexuales, dice el televidente. También Francisco Antonio Aguirre, ¿qué pasa con los colegios profesionales que no sancionan a los corruptos que pertenecen a cada profesión involucrada en dichos actos? Mario Madrid, las peores son los de parientes que llegan a cobrar. También Seco Fernando Fernández, por supuesto que existen y no solamente en el Congreso, en entidades descentralizadas es una manera de congraciarse con personas que ocultan la corrupción. También Ana Castillo, claro que sí, que disuelvan ese organismo, cueva de ladrones. También Telma Yolanda opina parecido, en esa cueva de ladrones no se duda que hayan más de 40. Así sucesivamente son los comentarios que ustedes expresan vía Facebook, también vía Twitter. En cuanto a este caso, la audiencia está opinando que sí, que hay muchos más y que se debe investigar. Carmen. Gracias, Mario. ¿Qué comentario le merece? Sí, yo creo que más allá de la corrupción, que es un fenómeno generalizado, lo que permite la corrupción es la impunidad. Y esa es la lucha para luchar contra todos los males, incluida la corrupción, porque si no hay justicia pronta, obviamente es lo que nos ha pasado. Tenemos el caso de la Contraloría. Seguramente la Contraloría hasta este momento no ha sido tocada por las investigaciones de CICIG y del MP, pero sabemos que antes o después va a estar ahí. El caso del MP, muy buen trabajo, pero ¿cómo fue elegida la actual fiscal? Con muchas dudas, con muchos señalamientos de esa comisión. Entonces, también vemos que hay una necesidad de limpiar todo el sistema y creo que no hay que asustarse porque hay que ver las experiencias de América del Sur donde incluso por ejemplo en Ecuador o en Bolivia hubo presidentes que duraron un día y la población salió, manifestó y miren, hoy tienen otro tipo de problemas pero ya tienen una estabilidad política institucional que es por la crisis que estamos pasando nosotros. Tenemos una constitución que nos dice cómo resolver estas crisis, ¿verdad? En este momento un golpe de Estado es imposible, creemos nosotros que es imposible, pero es el tiempo de participar. Nosotros somos responsables, hoy tenemos una intervención internacional que se llama CICIG porque nosotros no fuimos capaces de arreglar nuestras cosas y fuimos eligiendo, miremos a quiénes elegimos, quiénes están en el Congreso, no los eligió ni los... Que eso era lo que decía la fiscal general ayer, ¿verdad? fíjense los ciudadanos a quienes eligen, pero volviendo al tema de la Contraloría, ha sido la gran ausente.
y la verdad es que tiene una gran culpa en toda esta situación. Sí. Y aquí la gran pregunta siempre es, ¿quién vigila al vigilante? Y no solo quién vigila al vigilante, sino que también, una vez más, para mí la ciudadanía de verdad, o sea, y lo que pasa es de que hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo, porque la ciudadanía también puede ser así como que diluyamos la responsabilidad en 15 millones, no, me refiero a que realmente, así como ahorita, o sea, no necesitamos a 15 millones, así como ahora está sucediendo, si ponemos realmente la atención en ciertas instituciones, las cosas se dan de manera distinta. La Contraloría, por ejemplo, ahorita yo la veo con ciertos tanes de que quiere hacer las cosas distintas. Ya le negó el Porque pareciera que ya no tiene más opción. Porque tiene mucha que presión. Probablemente, y a eso me refiero. Entonces, cabalmente, o sea, lo que vemos es que la presión funciona. Entonces, lo que tenemos que entender como ciudadanos es que tenemos una responsabilidad, que es que esa presión no se deje de dar. Y segundo, como repito, o sea, primero espero que realmente la investigación de este tema de las plazas del Congreso, porque en el Congreso hay 3 tipos de plazas, yo le llamaría ilegítimas. Están las fantasmas, están llamémosle las distritales, porque hay un montón de diputados distritales, o no sé cómo llamarles, pero que tienen 40, 50 personas trabajando para ellos, cuando realmente la ley les permitiría 2 o 3. Y que lo que ha sucedido es que cuando han pasado por junta directiva o por alguna comisión, se asignan a estas personas y se las quedan. ¿Verdad? Hablan de que el expresidente del Congreso, Aristides Crespo, tenía 1,100 personas en Escuintla trabajando para él. Entonces le sirve para hacer sus bases, le sirve para mantener su cacicazgo, para campaña, ¿sí? etcétera. Entonces eso es bien importante, que de verdad la CICIG y el Ministerio Público lo investiguen. O sea, yo le pediría a la CICIG y al Ministerio Público que por lo menos investigue las últimas 5 o 6 legislaturas, a las juntas directivas y a las comisiones más importantes, háblese la de finanzas, para empezar, ¿verdad? Estamos hablando de que los presidentes de las comisiones de finanzas, con raras excepciones, salen ahí con unos temas sumamente edosos. Y de ahí está el nepotismo. ¿Cuántas veces no ha salido en los periódicos de que la hija de Manuel Barquín trabaja para Viate y la hija de Viate trabaja para Barquín? Todas las redes de nepotismo. O sea, hay unas redes de nepotismo realmente importantes. Y yo quisiera saber, tal vez no son fantasmas porque sí existen los hijos y las hijas, pero que realmente eso no sea por tampoco extorsión. Es correcto. Y otro tema que quisiera agregar, que ya y ustedes van a estar de acuerdo, creo yo, es la eliminación del secreto bancario. Gracias a eso, ¿dónde circula todo el dinero, todos los grandes montos de financieros del producto de la corrupción, del narcotráfico y otros ilícitos? A través de los bancos. Entonces, son varias las leyes que hay que reformar, pero sobre todo la ciudadanía, y creo que estamos de acuerdo, tiene que presionar, seguir presionando para que estos cambios se vuelvan realidad. Si no, nos van a tener allí entreteniendo la nigua, como se dice. Miremos en el Congreso quiénes son los que están dirigiendo las comisiones, los más señalados y corruptos, ¿verdad? Entonces, y estoy de acuerdo, hay que investigar atrás. El gobierno pasado no ha sido investigado, ¿verdad? Por la CICIG, pero no va a ser la excepción. Le llegará su hora, así que eso se trata, y fundamentalmente hacer el llamado a la ciudadanía para seguir presionando, porque si no hay presión, no hay participación ciudadana, los políticos, como hemos visto hasta ahora, van a hacer lo que se les da la gana. Muchas gracias. Entonces sabemos presión ciudadana, algunas otras leyes como ley de probidad, ley de acceso a la información, ley de secreto bancario, ley de servicio civil, la orgánica del Congreso. Así que son varias las tareas pendientes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Cecil, por habernos acompañado. Y nos vamos nuevamente al set central para continuar con nuestros compañeros Mario y Carolina con las noticias del día. Muchísimas gracias y hasta el día lunes acá en A las 7 a.m. nuevamente en el sector de entrevistas.